¿Pueden ver la hoja? Sí, profe. Sí. Ok. Recuerden que nosotros necesitamos tres datos para poder lograr la teoría de colas. Uno es lambda, ¿verdad? Que era la tasa de llegada. En este caso, la tasa de llegada, que decía, ¿cuántos clientes llegan al negocio? ¿Cuántos clientes llegan? 2 clientes, profe, creo. Ajá. Ajá, llegan 2 clientes, pero ¿cada cuánto? Cada 5 minutos. Cada 5 minutos, ¿verdad? ¿Ok? Y tenemos también la tasa de atención, que era mu. ¿Cuánto es la tasa de atención? ¿Cuántas personas atienden? Ahí dice, Tienen 3 cajeros, no sé ajá, si. esos son los servidores. Entre los 10 postulantes. 10 Ajá, postulantes 10 por hora. postulantes, son 10 Entre los clientes. 3 cajeros. Ajá. Son 10 postulantes o 10 personas que llegan por hora, ¿verdad? Entonces tengo 10 clientes por hora. ¿Okay? ¿Y cuántos servidores tengo yo? ¿Cuántas personas? ¿Qué son los servidores? Los cajeros, los espacios de la plataforma. 3 cajeros. Tengo 3 cajeros, entonces tengo 3 servidores. ¿Qué es lo que sucede con esto? Si ustedes analizan bien, ve que aquí la lambda y mu no están en sintonía. Uno está en minutos y el otro está en horas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que decidir por cuál hacerlo. Lo lógico es que nosotros podamos convertir eso a horas, a la unidad mayor, a la unidad mayor. Pues, ¿cómo yo convierto esos 2 clientes o esos 10 clientes ahora? Ya el de 10 clientes ahora ya lo tengo. Entonces, lo que hago es multiplicarlo. ¿Ok? Una hora, ¿cuántos minutos tiene? Dice 60. 60. Ajá. ¿Ok? Entonces, tengo que 60 minutos representan una hora. Ajá. 60 minutos representan una hora. Ajá. Entonces, ¿qué hago yo? Elimino minutos con minutos y entonces tengo 2 por 60, 120. Dividido entre 5, 120 dividido entre 5, ¿qué tengo? Clientes por hora. Clientes por hora. Y esto es igual, 120 dividido entre 5 son 24. Entonces tengo 24 clientes por hora como la tasa de llegada. Y la tasa de atención, tengo 10 clientes por hora. ¿Cuántos servidores tengo? Tengo 3 servidores. ¿Okay? Entonces, ve que ya ahí convertí ya a las mismas unidades. ¿Okay? Entonces, quiero que entiendan de qué se trata esto, ¿verdad? Esto se trata de lo siguiente. Yo voy a un banco, el banco tiene 3 cajeros, yo hago una fila, a lo cual a esto le vamos a llamar colas, a esto le vamos a llamar servidor, y todo esto le vamos a llamar sistema. ¿Qué sucede? Yo voy a llegar, en algún momento llego y está vacío, ¿verdad? Por ejemplo, yo llego en la mañana y está vacío, entonces llego y me ubico en este, llega un segundo cliente y llega acá, un tercer cliente llega acá, el cuarto ya llega a hacer fila, entonces yo voy a determinar cuál es la posibilidad o la probabilidad de que yo esté en las colas
o esté en el servidor o esté en el sistema o tenga que esperarme cuánto es el promedio de todo eso. ¿Sí van entendiendo el concepto de qué es esa teoría de colas? ¿Ah? Entonces, cada caja, digamos, o cada persona que atiende en el banco es un servidor. Es un servidor, es un plataformista o algo, es un servidor. Es el servidor que se tiene ahí, ¿verdad? El servidor que se tiene ahí. ¿Sí? Entonces, para que vayan manejando ese concepto. ¿Estamos con eso? Vamos a ver qué era la primera pregunta que nos hacían. Profe, una compañera que está en sala de espera. Sí, vamos a verlo. Ok, ya a Stephanie. Ok, vamos a ver la pregunta. ¿Qué decía la pregunta? La A. Dice, ¿durante cuánto tiempo suelen permanecer los clientes en cola? ¿Ok? Entonces, volvemos al mismo sistema, ¿verdad? Vamos a hacer la gráfica. Nosotros estamos en el banco, tenemos 3 cajeros, nosotros llegamos, ¿y cuándo vamos a estar en cola? En esta primera instancia hay 3 clientes adelante y yo aquí empiezo a hacer cola. ¿Sí? En ese momento empiezo a hacer cola. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular durante cuánto tiempo suelen permanecer los clientes en esa cola. Entonces, vamos a irnos a las fórmulas. Voy a compartirle las fórmulas. Decía, ¿durante cuánto tiempo suelen permanecer los clientes en cola? ¿Qué tiempo promedio en cola? Ve que aquí estamos en las fórmulas y tenemos aquí tiempo promedio en cola. Como son varios servidores, la fórmula que utilizamos es LQ dividido entre lambda. Pero, bueno, ¿cómo se calcula LQ? Ve que LQ tiene una fórmula que la tenemos aquí arriba, ¿verdad? Entonces, tenemos que calcular eso, pero con un agravante. Ve que aquí yo tengo lambda, mu, los servidores, factorial, pero me hace falta P sub 0. ¿Ve? Y P sub 0 es la probabilidad que el sistema esté vacío. Y vea la fórmula que es. Entonces, vamos para poder hacer esta que se ve tan sencilla, tendríamos que hacer primero calcular P sub 0 y tendríamos que calcular lo que es LQ. ¿Okay? Entonces, vamos a hacerlo. Voy a dejar de proyectar las fórmulas y vamos a resolverlo. ¿Me pueden ver? Sí, profe. Ok, vamos a ver. La fórmula, entonces vamos a calcular primero P sub 0. Vamos a tener que darle varios fórmulas a ustedes para que, o varias alternativas para que lo podamos hacer. La fórmula de P sub 0 lo que dice, ok, es una división de 1 dividido, y entonces viene la fórmula, ¿verdad? Que dice sumatoria de I sub 0 hasta
S menos 1, ¿ok? Viene una división donde tengo un numerador que dice que es lambda entre mu elevado a la i y factorial, dice, se le suma, entonces vienen dos factores, uno que dice lambda entre mu elevado a la s entre s factorial multiplicado por, dice, S por mu entre S por mu menos lambda. ¿Ok? Entonces ve que aquí lo primero que tengo que hacer es calcular P sub 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta primera parte? Esta primera parte lo que me está diciendo es que yo tengo que hacer la sumatoria desde 0 hasta S menos 1. ¿Qué significa S menos 1? ¿Cuántos servidores habían? Eran 3 servidores, ¿verdad? Entonces, 3 menos 1 va a ser 2. Entonces, yo voy a tener que calcular y acá voy a tener que calcular I sub 0. Okay, digamos, esto viene aquí. Un minutito, voy a estar aceptando a I igual a 1 y igual a 2. ¿Por qué no 3? Porque dice S menos 1. S menos 1, ¿verdad? Okay. ¿Cómo puedo hacerlo eso? Puedo hacerlo de dos formas. Lo ideal es hacerlo a través de la calculadora. Entonces voy a enseñarles cómo se puede hacer eso a través de la calculadora. ¿Ok? Ustedes ven que en la calculadora, en Shift, Log, tienen la sumatoria. Tienen la sumatoria. Entonces, lo que vamos a hacer es incluir los valores. Entonces voy a irme a los valores. Va a comenzar desde x igual 0 hasta 3 menos 1, que serían 2. Y entonces le digo que quiero que hagan ahí. Entonces ve que tenemos una razón. La primera parte tenemos lambda, ¿okay? Que era ¿cuánto? 24, ¿verdad? Dividido entre 10. Pero esto dice la fórmula, que hay que elevarla a la i. Hay que elevarla a la i. Ahorita la vamos a elevar. Bueno, aquí mismo lo voy a hacer. Se pone con alfa y donde está la x. Es que nosotros tenemos que elevarlo elevado a la x, ¿verdad? Entonces, alfa x. Y en la parte de abajo dice x factorial. Entonces pongo la variable x y le pongo factorial. ¿Dónde está factorial? Está en x, aquí, en la parte de arriba. Entonces le pongo shift factorial. ¿Qué le estoy diciendo a la calculadora? Hágame la sumatoria de 0 hasta 2 de todos esos factores. ¿Ok? Y le damos igual. ¿Ok? Y entonces ella me dice que es 6,28. Entonces ahí tienes ya 6,28. Ya tengo la primera parte, voy a quitarle la calculadora.
Esto me va a dar 6,28. 6,28. 6,28. Pero me falta una segunda parte. Sí. Ve que me falta una segunda parte. ¿Cuál tengo que calcularla? Se dejan a saltar. Profe, alguien tiene el micrófono encendido y Pedro, no se mete para en que el sonido. es Pedro. Pedro, ¿se puede cerrar el micrófono, porfa? Ok. Ok, entonces hacemos la segunda parte. La segunda parte dice que hay que sumar lambda, que era 24, entre mu, que era 10, lo elevamos a los servidores, que son 3, y lo que hacemos es los servidores factorial. Y todo esto lo multiplicamos por los servidores, tenemos servidores, por mu, que era 10, por los servidores, por mu, que eran 10, menos 24. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es en la calculadora, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? La parte de arriba, tengo la parte de arriba, que sería 24 entre 10, lo elevo a la 3, 3 factorial, y eso lo multiplico por un factor, que era 3 por 10, por 3 por 10, menos 24. Y entonces, ahí me da que esto es igual a 11,52. ¿Sí? 11,52. Entonces, esta parte me va a dar 11,52. ¿Okay? Entonces, la fórmula de P sub 0, que era igual a 1 más 6,28 más 11,52. ¿Okay? Y esto voy a sumarlo, 6,28 más 11,52. Esto me va a dar 17,8. Y si yo divido 1 entre 17,8, entonces me da que la probabilidad que el sistema esté vacío es de un 5,62. De un 5,62. Recuerde que aquí solamente he calculado P sub 0. No he calculado lo que me dicen que durante cuánto tiempo suelen permanecer los clientes en cola, ¿verdad? Entonces tengo P sub 0 ahí. Ya tengo que P sub 0 o la probabilidad de que el sistema esté vacío es de un 5,62. ¿Okay? Entonces voy a continuar el ejercicio. Una consulta. Sí. ¿Cómo fue que sacó la sumatoria en la calculadora? Que tocó Shift. Okay. Volvemos. Chip, donde dice lock. Chip, Ok. Listo, gracias. donde dice lock. Y ahí pone los valores, ¿verdad? Ahora bien, si ustedes no quisieran hacerlo así y lo quieren hacer manual, lo pueden hacer manual, ¿verdad? Okay. Pero lo que pasa es que tendríamos que hacer 3 cálculos, ¿verdad? Tendrían que hacer 3 cálculos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tendrían que hacer, voy a hacerlo acá, con I0. Entonces tendrían lambda, que era 24, mu, que era 10. Lo elevamos a la 0 y lo dividimos a la 0 factorial. Después lo hago, lo mismo, pero con 1, ¿verdad? Y después lo hago con 2. O sea, y sumo todos los valores y le va a dar lo mismo de 6,28, ¿verdad? El 6,28. Entonces, por ahí para que ustedes lo puedan manejar. Permítanme un minutito.
Estoy tratando de acomodar un poquitico para que ustedes puedan verlo más fácil. Ok, entonces ahí vio que yo puedo hacerlo con la fórmula en la calculadora o eventualmente puedo calcular cada uno de los términos por separado, sumarlos y me va a dar lo mismo del 6,28. Ok, y al final de cuentas lo que andaba buscando ahí, ¿cuál era la probabilidad de que el sistema esté vacío? Entonces el sistema va a estar vacío en un 5,62%. ¿Dudas? Ok, seguimos. Dijimos que entonces nosotros necesitamos... ¿Me escucha? Sí, Charlie. No tiene más hojas. Es que para que luego, no sé si pueda mandar en foto eso, pero si usted escribe, no se va a entender lo del otro lado. No tengo, pero aquí vamos a hacer un MacGyver. Es para que luego, porfa, mande foto. Y si usted escribe atrás, entonces ya no se va a ver bien la foto. Ok, gracias. Estamos de acuerdo. Ok. Seguimos entonces que para calcular lo que nos estaban preguntando, que era durante cuánto tiempo suelen permanecer los clientes en cola, entonces nosotros teníamos que averiguar LQ. Y la fórmula de LQ, de que para varios servidores, entonces teníamos lambda dividido entre mu, elevado a los servidores, multiplicado por lambda, por mu, por P sub 0, dividido entre S menos 1, que eran los servidores, factorial por S por mu menos lambda al cuadrado. ¿Ok? Esa era la fórmula. Entonces vamos a resolverla. Vamos a resolverla. ¿Cuánto era lambda? Eran 24, ¿verdad? ¿Cuánto era mu? Eran 10. Eran 10. Los servidores son 3. Lambda es 24. Mu 10. Y ya habíamos calculado P sub 0, que era un 5,062. Dividido entre S menos 1. Entonces, S menos 1 es 3 menos 1. Serían 2 factorial. Multiplicado por S, que serían 3 servidores, por 10 menos 24 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, eso todo lo hacen en la calculadora. Entonces, veamos ahí en la calculadora. Entonces, tenemos quebrado. Arriba tenemos un paréntesis, quebrado. 24, 10, elevado a la 3, por 24, por 10, por 0,562. Y en la parte de abajo teníamos 2 factorial multiplicado por 3 por 10 menos 24 y todo eso elevado al cuadrado. Todo eso elevado al cuadrado. Y entonces ahí nos da 2.589 redondeado, 2.590, ¿verdad? Entonces tenemos 2,590. Entonces aquí es 2,590. ¿Okay? Y entonces ahora sí podemos calcular cuánto es el tiempo que suelen permanecer los clientes en cola. Entonces vamos a calcularlo. Digamos que WQ era igual a LQ dividido entre lambda. Y entonces teníamos que LQ eran 2,59 y lo dividimos entre 24, que era lambda, ¿verdad? Y eso nos da, vamos a verlo, 2,59 lo dividimos entre 24. ¿Okay? Y eso nos da 0,1079 horas. ¿Ok? Pero eso yo lo puedo convertir a minutos. Entonces lo multiplico por 60.
Y entonces eso me da que yo aproximadamente voy a tardar en promedio 6 minutos, punto 5 más o menos, en la cola. Eso es lo que yo en promedio puedo durar. Pues ahí es donde se hacen todos los análisis, ¿verdad? Qué tan bueno es el sistema, si están durando mucho y todo lo demás. Esa es la primera pregunta, que era durante cuánto tiempo suelen permanecer los clientes en la cola. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, entonces al final siempre hay que pasar las horas otra vez a minutos. ¿Perdón? Al final siempre hay que pasar las horas a minutos. No, Se puede dejar así. voy a dejar así. Excepto que en la solución del ejercicio esté, ¿cómo se llama? En horas, en minutos. Entonces ustedes tienen que buscar la conversión. La conversión. Ok. Vamos a continuar. Vamos a, dice la segunda, dice, ¿cuántos clientes suelen haber en el local? O sea, en todo el sistema. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la representación. Acuérdense, yo tengo 3 servidores, yo tengo gente haciendo fila, y entonces a esto le llamamos colas, a esto le llamamos servidores, y todo el sistema es la unión de los servidores más la gente que está haciendo fila. Entonces me pregunta, ¿durante cuánto tiempo suelen permanecer los clientes en cola? ¿Cuántos? Perdón, era la B, ¿verdad? No, me decía, ¿cuántos clientes suelen haber en el local? Perdón, estaba viendo el ejercicio pasado. Dice, ¿cuántos clientes suelen haber en el local? ¿Okay? Entonces, vamos a ir a las fórmulas. Voy a compartirles las fórmulas para ver en dónde tenemos lo que nos están preguntando. Dice, lo que me están preguntando, ¿cuántos clientes suelen haber en el local? Entonces, lo que me están preguntando es por L, cantidad de promedio de clientes en el sistema. Cantidad promedio de clientes en el sistema, L. Como estamos trabajando con 2 servidores, con 3 servidores, perdón, tenemos estas 2 fórmulas. Como no tenemos averiguado W, pero sí teníamos averiguado cuánto era LQ, ya lo tenemos en eso, más fácil utilizar esta fórmula. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es esta, ¿verdad? LQ más lambda entre mu nos va a servir para eso. ¿Ok? Entonces, voy a dejar de proyectarle y vamos a ver. ¿Okay? Entonces teníamos que L, que era lo que me están preguntando, cuántos clientes suelen estar en el local, va a ser igual a LQ más lambda entre mu. ¿Sí? Nosotros teníamos ya averiguado cuánto era LQ, que era 2,590, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos 2,590, ¿verdad? El 0 si quiere lo agrego, no lo agrego, ¿verdad? No hay ningún problema. Y le sumo lambda, que eran 24, entre 10. Y ahí tengo la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Bueno, entonces lo sumo, 2,590 más 2.4, y eso me da 4,99. ¿Ok? Tengo 4,99 clientes en el local. Eso significa aproximadamente 5 clientes en el local. Yo tengo la pregunta que me estaban haciendo, ¿cuántos clientes suelen haber en el local? En el local suelen haber 5 clientes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo siempre tengo que estar en la cola, ¿verdad? ¿Sí?
¿Preguntas sobre eso? Bueno, profe, en mi caso hasta ahí todo va muy claro, gracias. ¿Ya? Eso es una utilización de fórmula nada más. La primera fue la más difícil. Las demás son muy fáciles, porque la primera combinó 3 fórmulas, pero al final de cuentas son las mismas. Entonces, por ahí para que ustedes sepan que no se complique mucho. Vamos a seguir con la C. La C, lo que nos preguntaba, ¿cuál es la probabilidad de tener hasta 2 clientes esperando para ser atendidos? Hasta 2 clientes, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Entonces, vamos a ir viendo el desarrollo de esto. Entonces, nosotros teníamos, que me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad hasta 2 clientes? Okay. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Okay? En realidad, para que yo tenga 2 clientes haciendo fila, ¿cuántas personas hay en el sistema? Si yo tengo 2 personas haciendo fila, ¿cuántas personas hay en el sistema? 5. 5, ¿verdad? Hay 5 personas en el sistema. 5 personas en el sistema. Entonces, cuando me hablan esto, entonces lo que me están diciendo es cuál es la probabilidad de que n sea menor o igual a 5. ¿Okay? Eso es lo que me están diciendo. Que n sea menor o igual a 5. ¿Okay? Entonces, vamos a las fórmulas. Vamos a las fórmulas. Compartirle las fórmulas. Y vea lo que me dice la fórmula. Cuando usted quiera sacar la probabilidad de que haya n clientes en el sistema, entonces usted tiene que utilizar P sub n. Para cuando son un servidor, es esta fórmula, pero cuando son varios servidores, vas a tener que utilizar 2 fórmulas. Cuando n es menor a s o cuando n es mayor a s. En el caso de nosotros, ¿cuántos servidores teníamos? 3, ¿verdad? 3. Entonces, cuando n es menor o igual que 3, vamos a utilizar esta fórmula. Pero cuando n es mayor a 3, vamos a tener que utilizar esta fórmula, ¿verdad? ¿Sí? Entonces voy a copiar las fórmulas. Un poquito. Okay. Ve que tenemos, voy a copiar la fórmula. Entonces, cuando n es menor que s, o sea, n es menor que el servidor, menor o igual, entonces vamos a utilizar lambda entre mu elevado a la n dividido entre n factorial por p sub 0. ¿Sí? Y cuando n es mayor que el servidor, entonces vamos a aplicar lambda entre mu elevado a la n, ¿sí?, sobre s factorial multiplicado por s n menos x por p sub 0. ¿Sí? Entonces vamos a proyectar entonces para resolverlo. Entonces nosotros, ve que nosotros tenemos que averiguar. Nosotros tenemos que averiguar que n sea menor que 5. Entonces menor que 5 va a ser p sub 0, p sub 1, p sub 2, p sub 3, p sub 4 y p sub 5. ¿Okay? P sub 0 ya lo tenemos, ¿verdad? Ya lo habíamos averiguado, que era un 562. P sub 1 no lo tenemos, pero tenemos que calcularlo. Profe, ¿Sí? no sé por qué 5, se me fue. Porque nosotros tenemos 2 clientes haciendo fila. Si 2 clientes están haciendo fila, entonces hay 3 que están en la plataforma. Ah, ya, gracias. Entonces, tenemos 3 en el sistema, perdón, 3 en los servidores y 2 haciendo fila. En el sistema habrán 5 personas en el sistema.
Sí, Ok, gracias. entonces, bien. Ok, entonces, dijimos que cuando era menor o igual a servidores, o sea, de 3 para abajo, utilizamos la primera fórmula. Y cuando era mayor al servidor, utilizamos la segunda fórmula. Entonces, vamos a calcular P1. Pues P1 decía que era, ¿sí? Teníamos lambda entre mu elevado a la 1, ¿verdad? Porque n era 1, lo dividimos entre 1 factorial por P sub 0. Por C sub 0. El segundo, voy a hacerlo acá, entonces era 24 entre 10, lo elevamos a la 2, entre 2 factorial, por 0,562. En el 3, entonces teníamos 24 entre 10 elevado a la 3, dividido entre 3 factorial, por 0,562. ¿Okay? Entonces voy a hacer nada más uno, ustedes pueden hacer todo, ¿verdad? Entonces tenemos el primero, 24 entre 10 elevado a la 1, perdón, acuérdense que tenemos quebrados, ¿verdad? Entonces tenemos quebrado, tenemos paréntesis, 24, perdón, tenemos quebrado en la parte de arriba, tenemos 24 entre 10 elevado a la 1 por 1 factorial multiplicado por 0,562. ¿Ok? Y aquí nos da un 13.49, ¿verdad? Entonces ese sería P1. Entonces tenemos acá igual a un 13.49. De igual forma, ya cuando tengo esto, lo único que voy a hacer es cambiar acá 2 y aquí 2 también, ¿verdad? Nada más. Y aquí me va a dar un 16, 19. Y con 3, nada más cambio 3. ¿Ok? Me va a dar un 12.95. ¿Ok? Entonces, nada más teniendo la calculadora, nada más cambio cada uno de los valores. ¿Qué sucede con P sub 4? Con P sub 4. Como se pasa de los servidores, hay que utilizar la otra fórmula. ¿Qué dice la otra fórmula? La otra fórmula dice que es lambda entre mu elevado igual a la 4, pero dice que ahora vamos a utilizar los servidores, que en este caso son 3 factorial, dice por 3 elevado n menos x. ¿Ok? N, ¿cuánto es? En este caso es 4, menos x, que es lo que andamos acá, lo que nosotros tenemos. Tenemos n menos x, ¿verdad? Sería 5 menos 4, ¿verdad? Entonces tenemos 1, ¿verdad? ¿Okay? Y esto multiplicado por 0,562. Si quisiera buscar el 5, ¿qué es lo que cambia? Bueno, tendríamos 24 sobre 10 elevado a la 5. Tenemos 3 factorial por, ahora sí, 3 dice n menos x. N menos x, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos? Permítame para ver un minutito la fórmula. Profe, es n menos s. N menos s, sí. Es que es por eso que me estaba quedando. Es n menos s, que puse x. Es n menos s. Entonces, quiere decir que s eran 5 lo que ando buscando. Menos s, que eran 3, entonces aquí va 2.
2. ¿Ok? Y calculamos los valores. Entonces voy a calcularlos. Tengo quebrado. Arriba también tengo quebrado. Sería 24 sobre 10. Todo esto elevado a la cuarta potencia. Y abajo tenemos 3 factorial por 3 elevado a la 1. Voy a poner, no es necesario, por 0,562. ¿Ok? Y ahí nos da un 10,35. Redondeado 10,36, ¿verdad? 10,36. ¿Ok? Y en el otro, lo que cambia es que aquí van a ser, en vez de 1, van a ser 2. ¿Ok? Y en el vez de 4, van a ser 5. Van a ser 5, ¿verdad? Y entonces nos da un 8,29. Un 8,29. Y ahora sumo todos los valores. Entonces tengo el P sub 0, que es 0,562, un 13,19, un 16,19, más un 12,95, más 10,36, más un 8,29. Y la suma de eso me da que es un 66,9%. Entonces la sumatoria de esto, que es la respuesta, era un 66,9%. ¿Qué nos estaban preguntando? Nos estaban preguntando que cuál es la probabilidad de tener hasta 2 clientes esperando para ser atendidos. Entonces nosotros tenemos la probabilidad de un 67% de que hasta 2 clientes estén esperando para ser atendidos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe, gracias. No. Mi parte no, profe, gracias. Ok, continuamos. La pregunta final de varios servidores dice, ¿cuál es la probabilidad de que llegue un cliente y sea atendido inmediatamente? O sea, el cliente llega e inmediatamente se le atiende. Se le atiende. ¿Ok? Entonces, veámoslo en la representación del sistema, ¿verdad? Ok, en la representación del sistema, vamos a entendernos. ¿Están viendo, sí? La gráfica. Sí, profe. Sí, profe. Ok, vamos a ver. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que llegue un cliente y sea atendido inmediatamente? Supóngase que ahí está el banco. Ustedes llegan, llega una persona y va a ser atendida inmediatamente, ¿verdad? ¿Cierto? Esa es la primera probabilidad. Esté vacío y yo pase. Entonces, quiere decir que sería P sub 0. Que haya alguien en el servidor y entonces, ¿qué pasa? Yo ahí también puedo ser atendido inmediatamente. Llega una tercera persona y llega a ser atendida inmediatamente.
Entonces, la intención de esto es sumar esas probabilidades. La probabilidad de P sub 0, P sub 1 o P sub 2. Ya con P sub 3 ya no está vacío, ya usted no es atendido inmediatamente. La cuarta persona que llegue empieza a hacer cola. La quinta persona llega a hacer cola. Entonces, nosotros tenemos que buscar, y voy a las fórmulas, vamos a compartir las fórmulas. ¿Okay? Y entonces me dice la probabilidad que haya n clientes en el sistema. ¿Okay? Yo puedo tenerla desde ahí, yo puedo tenerla desde ahí o eventualmente, ¿ok? La probabilidad que un cliente que llegue tenga que esperar. Lo puedo hacer bajo las dos fórmulas, ¿verdad? Entonces yo puedo hacerlo, digámoslo así, dice, veámoslo para entenderlo mejor. Dice, la probabilidad de que un cliente que llegue tenga que esperar, entonces es PW, ¿cierto? Es la probabilidad que llegue y tenga que esperar. Lo contrario, ¿qué sería? 1 menos PW. O sea, tendríamos lo contrario. 1 menos la probabilidad que yo tenga que esperar. Son los que no tengo que esperar. Otra forma de hacerlo es sumando cada uno de los valores, ¿verdad? Que yo tengo. Yo puedo obtenerlo desde ese lado. Pero la forma más fácil es a través de PW. ¿Okay? Entonces, vamos a calcularlo. Voy a poner las fórmulas. PW va a ser igual a 1 sobre S factorial multiplicado elevado a la S por S. Voy a hacerlo un poquito más grande. Es S multiplicado por mu por S por mu menos lambda y todo por P sub 0. Entonces ya tengo copiada la fórmula, entonces vamos a calcular. Pues dice que voy a buscar el contrario. PW significa la probabilidad de que un cliente llegue y tenga que esperar. Entonces, lo contrario es que no tenga que esperar. Entonces, vamos a calcularlo. Entonces, PW va a ser 1. ¿Cuántos servidores tenemos? 3. Lambda, 24 entre 10, elevado al número de servidores. Teníamos que los servidores eran 3. Lo multiplicamos por mu. Tenemos 3 por mu menos lambda, que era 24. Y eso lo multiplicamos por P sub 0, que en este caso era un 562. Entonces, todo lo hago en la calculadora, ¿verdad? Entonces tengo quebrado 1 dividido entre 3 factorial. Entre 3 factorial. 3 factorial. Ok, y todo esto. Un minutito para decir. 3 factorial. Lo multiplico por, abro paréntesis, quebrado, 24 entre 10. Lo elevo a la tercera potencia. Eso lo multiplico, abro paréntesis. La parte de arriba es 3 por 10. La parte de abajo es 3 por 10 menos 24. Cierro paréntesis y lo multiplico por P sub 0, que era 0,562. ¿Okay? Y ahí me da el resultado. Dice que es un 64,74%. Entonces, tenemos que la probabilidad de que de PW es de un 64,74.
Pero la pregunta era, ¿cuál es la probabilidad que llegue un cliente y sea atendido inmediatamente? Entonces, va a ser 1 menos PW, y en este caso sería 1 menos 0,6424. O sea, quiere decir que hay un 35.26% de probabilidad de que yo llegue y sea atendido automáticamente. Y que sea atendido inmediatamente. Ese es el ejercicio base que les va a servir para cualquier cosa de la tarea. Vamos a seguir practicando, pero ahora con un servidor, ¿verdad? Para que encuentren la lógica de eso. ¿Cómo vieron eso? Profe, eso que puso ahí de P0, P1 y P2, ¿para qué era eso? Era para identificarle que si usted llega, inmediatamente lo atienden. Si usted llega y había una persona, entonces lo tienen ahí, ¿verdad? Lo pueden. Si llega 2 personas, todavía usted está siendo atendido inmediatamente. Pero después de P3, ya usted no es atendido automáticamente. Tiene que esperar en la cola. Ok. Puedo aplicar esa fórmula y usted dijo que había otra. Sí, que sumar P0, P1, P2. Tendría que hacer 3 cálculos. Okay. Hasta la 3 y esa sería la... Ajá, hasta ahí. No tiene lógica. Si tenemos, es como si yo les digo a ustedes, 4 de ustedes van a ganar el curso. ¿Qué significa lo demás? Que de 5 en adelante van a perder el curso, ¿verdad? Como puedo decirle que de 4 en adelante ganan el curso y del 1 al 3 pierden el curso. O sea, es cómo se plantea la pregunta. Cómo se plantea la pregunta. Pero al final de cuentas era lo mismo. Si ahí me decía que lo que tenía que buscar era eso, yo puedo buscar el complemento. Ok, vamos a entrarle a ejercicios de una sola, muy rápido así, porque esos son más fáciles de un solo servidor. Entonces, el ejercicio con un servidor, creo que les puse como 3, vamos a resolverlo muy rápidamente. Entonces, vamos a proyectar. El ejercicio decía, una doctora dura con cada paciente 20 minutos y el tiempo de llegada promedio de los clientes es de 30 minutos. ¿Cómo identifico que es un servidor? Bien, no, solo hay una doctora que está atendiendo. Entonces, es un solo servidor. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros acá manejamos es, recuérdense que los 3 datos que hay que conseguir. Lambda, ¿verdad? Que es las llegadas. Entonces, ¿cada cuánto llegan los clientes? ¿Okay? En promedio llegan cada 30 minutos. ¿Okay? Dice que la doctora, ¿cuánto dura en el servicio? 20 minutos. ¿Okay? Porque estoy haciendo una recapitulación, no me acuerdo si eso ya se los digo o no, pero nada más es para que ustedes puedan manejar los conceptos. ¿Okay? Ve que aquí tengo los 2 en minutos, pero tengo que convertirlos mejor a clientes por hora, ¿verdad? Entonces, vamos a convertir los clientes por hora. ¿Okay? Hay 2 formas de hacerlo. ¿Okay? Uno es que ustedes utilicen 1 menos lambda, ¿verdad? 1 dividido entre lambda. Entonces, yo puedo decir, bueno, un cliente dura 30 minutos de 60 minutos. Entonces, si yo hago esta operación matemática, de lo que me dice 1 por 60 dividido entre 1 por 30. Eso me dice que son 2 clientes por hora. 2 clientes por hora. Y en caso de mu, entonces yo tengo 1 entre mu, que sería 1 entre 20 entre 60. Lo que me está dando acá, 1 por 60 dividido entre 20, pues me da 3 clientes por hora. 3 clientes por hora. Entonces, eso sí me va, ya ahí la tengo.
ve que lambda es 2 clientes por hora y mu es 3 clientes por hora. Dice el número promedio de pacientes en el sistema. Entonces, en las fórmulas, el número de pacientes en el sistema, como es un servidor, era LS. LS era lambda dividido entre mu menos lambda. Eso es muy fácil, ahí en esto es muy fácil, ¿verdad? Porque es un servidor, entonces nada más lo que se hace es sustituir esa fórmula. Entonces, ¿qué tenemos? Lambda vale 2, mu vale 3, ¿sí? Menos lambda que vale 2, y eso me da un paciente. ¿Sí? Entonces, el número por medio de pacientes en el sistema va a ser de un paciente. Ahí no tiene, en esto de un servidor, es muy manejable. El B dice, tiempo total que consume un paciente en el consultorio. Entonces, estamos hablando de W. Y W era 1 entre mu menos lambda. Entonces tenemos mu eran 3 y lambda era 2. Entonces aquí me dice que es una hora. El tiempo que consume un paciente en el consultorio es de 1 hora. Estas son muy fáciles. Lo único hay que entender que tienen que buscar los 3 primeros datos para eventualmente hacerlo bien, ¿verdad? Después dice, ¿cuál es el factor de uso? El factor de uso. Entonces, el factor de uso es P. Y P se obtiene entre lambda, entre mu. Y lambda eran 2 y mu eran 3. Entonces tenemos que es un 66,67%. El factor de uso, o sea, el consultorio, está siendo utilizado en las 2/3 partes. ¿Sí? La D decía, número promedio del paciente haciendo fila. Entonces, haciendo fila era LQ. Entonces, que decía lambda al cuadrado, mu menos lambda. ¿Ok? En este caso, teníamos 2 elevado a la 2, eran 3 menos 2, eso me va a dar 4 entre 3, y eso me va a dar 1,33 pacientes. ¿Okay? El número promedio de pacientes haciendo fila es de 1,33. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el consultorio esté vacío? Okay. Recordemos que P sub 0 era igual a 1 menos lambda entre mu. ¿Okay? Entonces, la posibilidad de que esté vacío sería 1 menos lambda, que eran 2, entre 3, y entonces esto nos va a dar el complemento, ¿verdad? Que sería un 33,33%. Y la probabilidad de que se encuentren 2 pacientes en el sistema, recuerde que teníamos la fórmula P de N, ¿verdad? Y entonces teníamos que era P sub 0, ¿verdad? Lambda entre mu multiplicado por lambda entre mu a la N. ¿Ok? Entonces aquí lo que tenemos nada más que sustituir. ¿Ok? ¿Qué nos están preguntando? Por P sub 2. La probabilidad de que se encuentren 2 pacientes en el sistema, ¿verdad? Entonces tenemos 1, lambda que es 2, mu que es 3, ¿ok? Multiplicado por 2 entre 3, elevado a la n que es 2, ¿ok? Y eso lo hacemos en la calculadora. ¿Ok? Entonces tenemos 1, 2 entre 3, multiplicado 2 entre 3, y eso elevado a la 2. ¿Okay? Y nos dice que es un 14,81%. ¿Okay? 14,81%. Entonces esa era la respuesta. ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentren 2 pacientes en el sistema? Un 14,81. Creo que eso se los había puesto en un ejercicio por ahí, ¿verdad? Bien.
vamos a ver otro ejercicio muy rápido, ¿verdad? Que es únicamente para que ustedes lo tengan. Para que ustedes lo tengan. Decía Profe, que... ¿sí? podríamos ir un poco más despacio, es que me pierdo por ratos, porfa. Ok. Lo que pasa es que ese ejercicio ya lo habíamos visto, entonces por eso se lo estoy dando ahí en forma muy rápida, ¿verdad? Vamos a ver otro que vamos a ir un poquito más despacio. A ver si dos más, vamos a ver. Okay, vamos a ver. Dice, un lavacar puede atender un auto cada 5 minutos y la tasa media de llegadas es de 9 autos por hora. Entonces, recuerde que tenemos que averiguar los datos. Primero, lambda. Lambda de las llegadas. ¿Cuántos autos llegan? Llegan 9 autos por hora, ¿verdad? ¿Ok? Y mu dice que se puede atender un auto en 5 minutos. ¿Ok? Entonces, si yo quiero convertirlo, 1 entre 5 me da 0,2 clientes por minuto. Y si yo quiero convertir esas 9 horas, ¿ok? Entonces lo multiplico por horas entre minutos. ¿Ok? Entonces elimino las horas, 9 entre 60, y eso me da 0,15 clientes por minuto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Un lavacar puede atender un auto cada 5 minutos. Entonces, esa es la media. La atención, ¿verdad? 5 minutos. ¿Qué significa eso? Que si yo atiendo un auto en 5 minutos, o es lo mismo que decir 0,20 clientes por cada minuto. Y si yo tengo 9 carros por hora, yo puedo convertirlo a eso a minutos. Pues si tengo 9 entre 60, lo que significa es 0,15 clientes por minuto. ¿Okay? Entonces ya ahí tengo las unidades en una misma línea, clientes por minuto. Y entonces ahora yo puedo determinar todo lo demás. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. La primera pregunta dice, el factor de desempeño del sistema. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cuánto está el sistema, ¿okay? El desempeño. Recuérdense que el factor de desempeño se obtenía con lambda entre mu, ¿okay? El 0,15 entre 0,2, ¿okay? Y aquí lo que nos da es un 75%. ¿Okay? Entonces tenemos que si me dicen el factor de desempeño, recuérdense, vean las fórmulas, entonces dice utilización promedio del sistema, ¿verdad? Entonces era lambda entre mu. ¿Cuánto era lambda? 0,15. ¿Cuánto era mu? 0,2. Y si yo la divido, es un 75. O sea, el factor de desempeño, la utilización o la tasa de ocupación es un 75%. ¿Qué implica esto? Que hay un 25% ocioso. ¿Ah? Que está ocioso. Ahora, si ustedes quisieran sacar P sub 0, ¿verdad? Entonces sería 1 menos la tasa de utilización. Es 1 menos el 75%. Y aquí le va a dar el 25%. ¿Okay? Entonces lo pueden hacer depende de lo que le estén preguntando, ¿verdad? Ya ustedes saben que si el 75% es una tasa de desempeño, el contrario va a ser lo que está ocioso. Okay. Vamos a seguir. Dice, la probabilidad de tener una cola de más de 3 clientes. Ojo, más de 3 clientes. ¿Ok? Entonces, si yo tengo más de 3 clientes, entonces yo tendría que decir 1, no sé cuántos voy a tener de clientes. Entonces, lo ideal es que al 100% yo le voy a quitar P sub 0, P sub 1, P sub 2, P sub 3. ¿Ok? Entonces, vea lo que sucede. La probabilidad de tener una cola de más de 3 clientes. O sea, yo quiero saber la probabilidad que hayan 4, 5, 6, 7, hasta N. No sé cuánto es. Entonces, como yo no puedo calcular todos esos, lo que hago es lo contrario.
Si al 100% le quito los que están ahí, ¿verdad?, que no tienen que hacer cola, entonces me va a dar los que tienen que hacer la cola. ¿Okay? Y entonces empiezo a calcularlo con las fórmulas de P sub n, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era que se calculaba P sub n? ¿Verdad? Les voy a calcular P sub 0, ¿verdad? Recuerden que nosotros teníamos la fórmula 1 menos lambda entre mu, ¿verdad? Y todo eso por lambda entre mu elevado a la, ¿qué?, a la n, ¿verdad? Lo que yo andaba buscando. Aquí, por ejemplo, en este caso era 0, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera conseguir esto, entonces tendríamos 1 menos 0,15 entre 0,2 multiplicado entre 0,15 entre 0,2 elevado a 0. ¿Ok? Si yo quisiera encontrar P sub 1, ¿qué es lo que cambia? Que aquí lo elevamos a la 1. Si es P sub 2, aquí lo elevamos a la 2. Y si es P sub 3, lo único que cambia es a la 3. Nada más. Y entonces calculamos cada uno de esos. Profe, una consulta. ¿Sí? Esta fórmula es similar a la que dice que lambda entre nu elevado a la L más 1 da lo mismo que la probabilidad de que la línea exceda a L, dice. Que está en las turbinas que usted nos pasó. Ok, voy a... Sí, pero voy a irme a las fórmulas para que lo vean. Ok. Tenemos las fórmulas acá. Ve que en las fórmulas existe la probabilidad de que haya n clientes en el sistema. Y es P sub n. Y P sub n es la multiplicación de P elevado a la n, y P elevado a la n es esta, mu menos lambda. ¿Ok? Por P sub 0. Y P sub 0 es 1 menos lambda entre mu. Entonces, la combinación de esos hace que yo esté utilizando dichas fórmulas. Entonces, manejé P sub n y P sub 0. P sub 0 ya sabemos cuánto es. Lo que pasa es que aquí se lo estoy poniendo para que ustedes lo hagan en todo el procedimiento, ¿verdad? Pero ya yo puedo calcular solo P sub 0 y entonces lo que hago es nada más el otro factorial y lo multiplico. ¿Le quedó claro? Sí, sí, profe. Ok, entonces vamos a calcular cada uno de esos y P sub 0 le va a dar 0,25, P sub 1 calculado le va a dar 0,1875, P sub 2 14,06 y P sub 3 le va a dar un 10,55. La sumatoria de esto va a ser igual a un 68,36%. ¿Okay? Entonces, la probabilidad de tener una cola de más de 3 clientes no es el 68,36, porque lo que tenemos que hacer es 1 menos esos valores. Y entonces, lo que me va a dar es que yo tengo la probabilidad de un 31,64% de probabilidad de que estén en cola más de 3 personas. Más de 3 personas. ¿Okay? Entonces, ahí lo único que tienen que hacer es la utilización de las fórmulas para efectos de poder lograr el manejo de eso. Vamos a terminar este ejercicio. Hay 2 preguntas más. ¿Qué dice? La otra pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de esperar más de 30 minutos? No hemos hecho ejercicios con minutos, ¿verdad? Entonces voy a explicarles por aquello que salga en el examen, cómo es que se logra eso, ¿verdad? Okay. La probabilidad de esperar más de 30 minutos. Okay. Entonces, la fórmula es la siguiente. Ustedes no la tienen por ahí, que es
la probabilidad es P multiplicado por exponencial elevado a la menos mu multiplicado por 1 menos P por T. ¿Ok? SP es P sub 0. O sea, en el anterior ya lo habíamos calculado que era un 75%. Entonces, cuando la probabilidad de esperar más de 30 minutos, entonces, vea, esa es la forma en la que se utiliza. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, en realidad, P ya lo teníamos, que era 0.075. Exponencial está ahí en la calculadora. Mu era 0,2 menos P, que era 0.75. Y todo eso lo multiplicamos por 30. Entonces, vea las fórmulas. Okay. Acá, la fórmula real, voy a ponerle acá, es, por aquello de algunos libros, se utiliza P, la probabilidad de que WQ sea mayor a T. ¿Por qué quiero hacer esa colación? Porque cuando veamos la siguiente, una cosa es cuando está en el sistema y otra cosa es cuando está en cola. En esta no me hablan del sistema, me hablan de la cola. Entonces utilizo P por exponencial y ahí toda la fórmula. Voy a hacerla en la calculadora. Entonces tengo 0.75, multiplico por E. Ustedes la tienen, vamos a ver dónde está. Okay. Alfa aquí abajo. Ajá, esa es la elevo. Elevado a 1 menos 0.75. Y eso lo multiplico por 30 minutos. Perdón, acá. Lo puse en la elevación. Me faltó el menos 0,2, profe, al inicio. Vamos a ver. Sí, me faltó algo acá. Ok, vamos a ver menos 0.2. 1.75. Ok. Ok. Y ahí me da el 16,73%. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de esperar más de 30 minutos es de un 16,73%. ¿Okay? Vamos a ver la diferencia en la otra que dice la probabilidad de esperar más de 30 minutos, pero en el sistema. Esto, lo que nos están preguntando es WS, ya en el sistema. Entonces, cuando sea eso, lo único que cambia es que en vez de poner P, vamos a comenzar con E. Por T. ¿Okay? Entonces aquí no cambia nada. Tenemos E a la menos 0,2 por 1 menos 0,75 por 30. ¿Okay? Ve que una cosa es que le pregunten en la cola y otra cosa es que le pregunten en el sistema. Cuando es en el sistema, quitan la parte de P. Quitan la parte de E. ¿Okay? Y entonces ahí nos da que es un 22,31%. Entonces la probabilidad de esperar más de 30 minutos en el sistema, no en la cola, es mayor. Teníamos un 16,73 en la cola, pero ya en todo el sistema va a ser un 22,31%. Por aquello de que venga alguna pregunta con respecto a la probabilidad de tiempo de espera. ¿Okay? Vamos a ver el último ejercicio para que puedan asimilar la materia, ¿verdad? Y ya practicar ustedes para efectos de manejo de eso. ¿Okay? Vamos a hacerla muy rápido. Dice, en el departamento de emergencias de un hospital
Los pacientes llegan con una distribución de probabilidad de Poisson a una media de 3 clientes por hora. El médico que está en dicho departamento los atiende con una frecuencia de servicio exponencial a una tasa media de 4 clientes por hora. ¿Contrataría o no a un segundo médico? ¿Sí? Entonces, tenemos lambda, que van a ser 3 clientes por hora. 3 clientes por hora. Y mu, que la tasa de utilización, son 4 clientes por hora. Y hay un solo servidor. Entonces, nos preguntan, ¿cuál es la razón de utilización del sistema? Están preguntando por P, que la lambda entre mu, y 3 entre 4. Y ahí tenemos 75%. Esa es la probabilidad de la utilización del sistema. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que no se cuenten pacientes en el sistema? O sea, P sub 0. Parece que P sub 0 era 1 menos P. Y en este caso, P era 75%. Entonces quiere decir que la probabilidad de que no se encuentren pacientes en el sistema es el 25%. Es el complemento. La otra dice la C. Probabilidad de que existan 3 pacientes en el sistema. Entonces, P sub n. ¿Ok? Entonces, P sub n, recuérdense que era una formulita que decía 1 menos lambda entre mu, ¿ok? Multiplicado por lambda entre mu, elevado a la potencia que yo quiera encontrar. Entonces, como aquí yo quiero encontrar 3, n de 3, entonces teníamos 1 menos 3 entre 4, 3 entre 4, elevado a la 3. ¿Ok? Y eso resuelto, entonces vamos a hacerlo. Entonces teníamos 1 menos 3 entre 4, multiplicado por 3 entre 4, elevado a la 3. ¿Okay? Y ahí nos da que era un 10,55%. La probabilidad de que existan 3 pacientes en el sistema es de un 10,55%. ¿Okay? La D dice el tiempo total de pacientes en el sistema. Estamos hablando de WS. ¿Okay? Entonces era 1 sobre mu entre lambda. Y aquí tenemos mu, que eran 4. Lambda era 3. Entonces me dice que es 1. El tiempo sería 1 hora. No. En un servidor es muy fácil, ¿no? Únicamente lo que tienen que buscar es cómo encontrar los primeros valores, cómo convertirlos. ¿Okay? Vamos a ver las últimas preguntas que teníamos para el día de hoy. Me preguntan el tiempo total de espera en la cola. Lo que me están preguntando es por WQ. WQ era lambda entre mu entre lambda. Y entonces teníamos mu, lambda que era 3, mu que eran 4, 4 menos 3. ¿Ok? Y aquí nos da 3/4. O sea, quiere decir que es 0,75. Si yo lo quisiera, eso es por hora, ¿verdad? Ahora, si yo quiero convertirlo a minutos, entonces lo multiplico por 60, ¿verdad? 0,75 por 60. Y ahí me da que el tiempo total de espera en la cola es de 45 minutos. ¿Okay? En el caso de la siguiente, que nos habla el número de pacientes en el sistema en un momento dado. ¿Sí? Entonces, lo que me están preguntando es por LS. LS era lambda por W. Y lambda eran 3. Y W ya sabíamos que era 1 sobre mu sobre lambda. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos 3 por 1, 4 menos 3. Y aquí nos da 3 pacientes. Entonces, hay 3 pacientes. El número de pacientes en el sistema en un momento dado es 3. La otra dice el número de pacientes en el sistema esperando por el servicio. Entonces, estamos hablando de LQ. Entonces, que era lambda
por WQ. ¿Ok? Eran 3 y WQ lo tenemos arriba, ¿verdad? Que era lambda por mu menos lambda. Esto nos daba 3, 4 por 4 menos 3. Y esto nos da 2,25 pacientes en la cola. Entonces, el número de pacientes en el sistema esperando por el servicio es 2,25 pacientes en la cola. Y el último dice la probabilidad de que el cliente se espere más de 1 hora. Acuérdense lo que dijimos ahorita, que para buscar la probabilidad, cuando era en el sistema, entonces utilizábamos exponencial elevado a la mu por 1 menos p multiplicado por p. Entonces aquí nos da menos 4, 1 menos 0,75 por 1. ¿Ok? Y ya esto resuelto, luego ahí ustedes lo hacen en la calculadora, ¿verdad? Entonces tenemos exponencial elevado a la menos 4 multiplicado por 1 menos 0,75 y eso multiplicado por 1. Ajá. Y eso nos da un 36,79%. ¿Ok? ¿Qué tienen que hacer? Agárrense con esos ejercicios. Les estoy dando qué es lo que puede venir en el examen, ¿verdad? Les voy a mandar entonces el video. Voy a mandarles el video y les voy a mandar esta práctica resuelta, ¿verdad? Lo que hicimos. Y ahora sí, recuérdense que el examen está para el sábado, ¿verdad? Para el domingo. Yo necesito verlos por lo menos 3 horas para practicar. Para practicar los 3 temas. De acuerdo a lo que mandaron en los mensajes, en el grupo, veo que la mayor parte puede el sábado en la noche. ¿Cómo estamos con eso? Podríamos disponer, no sé, después de las 5, no sé, o después de otra hora. Profe, de mi parte sí, podría ser el sábado a cualquier hora, no tengo problema. Ok, creo que Taube me dijo que podía antes de las 5, ¿eso sí, Taube? Sí, profe, es que, bueno, a las 6 yo ya no podría, o sea, a las 6 ya tengo otra reunión. Creo que hay algunas personas que terminan a las 5. Sí, profe, en mi caso tengo clases todo el día, de 8 a 5, digamos. Taube, yo creo que solo usted la que tiene ese problema. Podríamos comenzar a las 5, entonces. A mí me parece, profe, a las 5. Sí, profe, porque es muy perfecto. difícil Sí, que profe. todos podamos. Entonces siempre va a haber por lo menos Sí. una persona que Sí. le quede difícil. Sí, ese es el gran problema. Me preocupa Taube, ¿verdad? Que es que entra a las 6 y solo tendría opción a 1 hora. Pero todos los demás sí pueden. Y ya se nos hace muy difícil para cambiar la hora porque hay unos que tienen lecciones hasta las 5 y son bastante, algunos. Hay otros que tienen hasta mediodía, pero otros tienen en la tarde. Lo dejamos para las 5 de la tarde, el sábado. Sí, Está profesor. bien, profe. Está bien, profe. ¿Está bien? Bueno, ya les mando eso. Pónganse a practicar. Yo voy a sacar ejercicios más o menos que han venido en exámenes anteriores para que lo podamos resolver, para que ustedes se enfrenten a cómo es eso. Muy probable que sea marcar con X el Profe, examen. una consulta, ¿es en Medix, en mediación o En en Ecoaula? En mediación, pero no en el mío, sino con el de cátedra. El de cátedra. Sí. Profe, y era en la tarde, ¿verdad? No.
la mañana es. A la mañana, sí, porque es que algunos tienen el de conta a la 1:30. Ok, Sí, está bien. entonces el examen en la mañana es el mío y en la 1:30 es el de conta. Conta intermedia 2, creo. Bueno, buenas noches, que la pasen bien y nos estamos hablando de... Profe, otra consulta. Los videos usted los ha subido a un canal que tiene, ¿verdad? Sí, al canal de YouTube mío. Ok, es que nunca he visto sus videos, pero ahora lo Ok. busco. Búsquelo ahí están todos los videos, ¿eh? Gracias, profe. Buenas Bueno, noches. buenas noches, se cuidan. Gracias, buenas Muchas noches. profe, muchas gracias. Gracias, igual. Gracias. Buenas noches, profe.